1:18 p.m. Agradezco mucho, me acompaña aquí en el estudio de Noticias Morelos al doctor Víctor Manuel Díaz Vázquez. Él es comisionado del IMIPE. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Agradeciendo tu amable invitación y por supuesto la de Radio Fórmula. Nosotros encantados, y es que el IMIPE está jugando un rol bien importante dentro del proceso electoral. Todos sabemos que es el instituto responsable de hacer transparente la información que muchas las entidades están obligadas y que quisiéramos que todas cumplieran, ¿no? A veces no es así. Y bueno, empezamos por ahí, comisionado. ¿Cuál es la obligación de los sujetos obligados en proceso electoral? Bueno, debemos recordar que la ley mandata que los partidos políticos se convierten en sujetos obligados toda vez que reciben en sus partidos erario público. Sí. En este sentido, obviamente, en el primer término está la preocupación de las sociedades a dónde se destina ese dinero que ellos reciben como prerrogativas. En este sentido también es importante porque precisamente en las jornadas electorales aumenta esta cantidad de dinero precisamente de acuerdo al porcentual de votos que obtuvieron, y en este sentido ellos tienen un cúmulo de dinero bastante importante. Entonces ellos tienen que dar cuenta a la sociedad a través de los portales de transparencia y en caso de existir solicitudes de información, qué están haciendo con ese dinero. Por supuesto, tener a la vista del público su plataforma ideológica, qué es lo que están haciendo y cómo lo que están haciendo, la agenda cotidiana tanto del propio partido como de los candidatos que empezarán a las jornadas electorales. Todavía recordemos que no están en campaña todavía los locales. Entonces, en este sentido, ellos deberán estar preparados para que cotidianamente estén informando su agenda del día a día con lo que realizan en estas actividades. Uno de los temas importantes que tenemos es la protección de datos personales. Sí. Esto ha cobrado, obviamente, de acuerdo a la nueva ley establecida, un diferencial muy importante con respecto a lo que se hacía anteriormente, en donde nuestros datos no estaban salvaguardados y cualquiera podía hacer uso de ellos. Hoy no. Hoy las cartas, por ejemplo, que mandan los partidos políticos, si no están autorizadas por el receptor, están cometiendo un delito, están haciendo un grave agravio para la persona que no está autorizando esto. Las llamadas telefónicas, que también están prohibidas si el usuario no está autorizando que se realicen. Por esto también es importante que la sociedad observe con cuidado esos avisos de privacidad y de confidencialidad. Claro. Que todos los sujetos obligados tienen que poner a la vista de ellos para saber qué están autorizando y qué no están autorizando. Hace aproximadamente un mes, precisamente el instituto firmó un convenio por la transparencia, una carta por la transparencia, en donde los partidos políticos en Morelos se comprometieron a llevar a cabo una observación muy puntual de lo que la ley mandata, pero que además ellos con una voluntad todavía más allá, en el extremo de cuidar, de ser muy cuidadosos, precisamente por estar en una jornada electoral. Y si pudiera precisarnos, ¿qué tipo de acciones puede hacer la ciudadanía en caso de que los partidos incurran en faltas como esta, como la que acaba de decirnos? Nos llega una carta, yo no estoy inscrita en ningún partido político, me lleva una carta personalizada a mi domicilio o me llaman para darme las propuestas de un candidato, pero yo no autoricé el manejo de qué pasos debe de seguir un ciudadano si quisiera quejarse por una situación de esta naturaleza. Por supuesto, yo te diría que el instituto es la primera instancia en este sentido, quienes somos los obligados a garantizar que los datos personales en la sociedad de Morelos estén protegidos. En este sentido, si alguien se siente agredido, por supuesto puede presentar una queja ante el IMIPE, ya sea por escrito o a través de vía electrónica del sistema Infomex o por la plataforma, en donde ella pueda establecer cuáles fueron los antecedentes que originaron su molestia y el agravio que sintió en su protección de datos personales, para poder nosotros actuar en consecuencia. La ley es muy clara en este sentido y le determina al sujeto obligado todos los cuidados que debe de tener en la protección de los datos personales. Si nosotros llegáramos a comprobar que existiera un ilícito o existiera alguna actividad fuera del contexto de lo jurídicamente aceptable, actuaríamos en consecuencia.
También, pues muy importante destacar que tiene que estar todo a la vista, ¿no? De los sujetos obligados, en este caso los partidos políticos, los que tienen representación en Morelos, tienen que tener absolutamente todo transparente en las páginas, y si esto amerita pues una revisión constante por parte del IMIPE. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Déjame decirte que precisamente el hecho de estar en una jornada electoral en donde la ley marca muy claramente las actividades que están y no están permitidas, precisamente porque observa el hecho de que no existan ciertos actos que están limitados por esta ley electoral, no es el caso de la transparencia. La ley de transparencia es una ley activa en todo sentido, todos los años, todo el tiempo, existan o no existan jornadas electorales. Okay. Es decir, los 180 sujetos obligados que en este momento estamos nosotros capacitando para subir su información a la plataforma no tienen pretexto de que porque hay una jornada electoral ellos no van a asistir o no vamos a tener eventos o no vamos a tener actividades. No, la estamos teniendo, estamos trabajando, estamos capacitándolos, y esto es importante. ¿Por qué? Porque a partir de este año los sujetos obligados, partidos políticos y todos los sujetos obligados de todos los grupos institucionales que existen en el Estado, de no tener el 100% de su información contenida en el portal, serán vinculados a sanción. Es decir, hoy deben de cumplir porque la ley así lo mandata, y nosotros tenemos que preparar este proceso con esta primera etapa de capacitación, con una etapa de revisión y con el inicio, de acuerdo a un calendario que marque el Sistema Nacional de Transparencia a través de su consejo, que tendría que ser por los primeros días de mayo. Y nosotros tendríamos que estar realizando la revisión de todos los sujetos obligados, incluyendo los partidos políticos, y por supuesto dando a conocer su resultado y con el porcentual, en caso de que así existiese, la necesidad de vincularlos a una sanción. Esperemos que no sea así. Nosotros hemos visto por parte de los sujetos obligados, incluyendo los partidos políticos, un gran interés por poder participar en el sentido estricto de cumplir con lo que la ley les mandata. ¿Y son sanciones reales, comisionado, o son estos advertencias que de repente encontramos en los organismos públicos, apercibimientos en el caso de la Profeco, recomendaciones en el caso de la Comisión de Derechos Humanos? ¿El IMIPE ya está facultado para dar sanciones reales? Siempre estuvo facultado. Debo decirte que la ley que precedió a esta nueva ley facultaba al instituto, en primer término, a ser un órgano constitucionalmente autónomo y, por supuesto, ser vinculatorio a sanciones. Es decir, podíamos y ejercíamos las sanciones, y se ejercieron, sí se dieron las sanciones. Hay un largo historial de entidades y de personas, porque en ocasiones debemos de ser claros, las sanciones no son para las instituciones, son para los funcionarios que no cumplieron con lo que mandata la ley. Eso es importante advertirlo, porque la gente piensa, pues es muy fácil, lo sancionan y pagan del erario público. No, la sanción se aplica a la persona, es decir, es en su interés personal, en su economía. Entonces, por supuesto, en este caso no será así. Van a ser sanciones administrativas o económicas, dependiendo el caso, para poder dar pie a que se cumpla lo que la ley mandata. No, en este caso no habrá avisos de advertencia, no, somos muy claros, habrá una sanción directa porque así lo determina la ley. Bien, pues ahí está, muchísimas gracias por hablarnos de esta labor, insisto, muy importante que realiza el IMIPE dentro de los comicios, y bueno, de manera cotidiana también nos ha hablado el representante, el comisionado del IMIPE con nosotros esta tarde, Víctor Manuel Díaz Vázquez, a quien agradezco mucho su visita esta tarde. No, al contrario, agradezco tu fina invitación y por supuesto un saludo a tu amable auditorio, invitándolos por favor a ingresar a la página www.imipe para que puedan conocer todavía más de lo que por derecho constitucional le pertenece a la sociedad, que es su acceso a la información. Bien, muchísimas